Voy a desaparecer por completo de las redes sociales. O quizás ¿Sí? esté presente, pero... Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hoy tenemos el placer de contar como invitado especial a Julio Mótola. Julio es un artista muy reconocido en Venezuela, pero también en América Latina, con cientos de miles de seguidores en redes sociales. Y hoy queremos conversar contigo, Julio, sobre tu experiencia como influencer, como artista en las redes sociales y cómo eso podría ser un desafío en el mundo actual. Y queremos primero quizás comenzar preguntándote cómo ha sido tu experiencia, cómo fue tu entrada en el mundo de las redes sociales y si te consideras un influencer, un artista en las redes, ¿cómo te ves en ese contexto? Ok, bueno, gracias por la invitación, muchachos. La verdad es que para mí, yo me tomo en realidad esas cosas a la ligera. No es, obviamente, hay un estigma en Venezuela o en Latinoamérica con el tema de influencers, youtubers, tiktokers, pero yo siento más bien que eso ya va acompañado de una moda, de una generación que está creciendo sin un tipo de formación. Yo recuerdo que me registré en Instagram, para ser más específico, en 2012, sí, exactamente. Y yo estaba en un programa al aire de lunes a viernes, entonces yo hice mi transición de la televisión a Internet. O sea, no sabíamos en realidad que 8 años después el mundo se iba a formar o quizás iba a formar a este tipo de creadores de contenido, porque el que haga cualquier tipo de contenido, sea bueno, malo, influya, no influya, está creando algo. Más bien son la responsabilidad, yo creo que es de el talento el que tiene quizás una pequeña formación y la responsabilidad de guiar a todas esas personas para que a lo mejor hagan un contenido que valga la pena y también que sea digerible y que sea, pues, no sé, distinto. Yo me lo he disfrutado, respondiendo a la pregunta, y ha sido una experiencia maravillosa porque a mí personalmente me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimo. O sea, han pasado más de 5 años y yo he podido ver mi crecimiento no solo personal, sino profesionalmente. Una cosa es tener una formación artística para radio, prensa, televisión, cine, y otra cosa muy distinta es hacer tú todo desde un computador o una cámara, teniendo toda esa experiencia y compartir esos conocimientos para la gente. Así que yo me lo he disfrutado. Yo creo que ese es uno de los truquitos para estar aquí en social media. Claro, no, me parece súper interesante. Y full disclosure aquí, o sea, Julio, yo y Nelson igualmente nos conocemos hace muchísimos años. Personalmente he visto el desarrollo de la carrera profesional de Julio a través de diferentes facetas, pasando por el teatro, pasando por el cine, pasando por la actuación. Y fíjate, antes de entrar quizás como a abordar uno de los objetivos de este capítulo, donde básicamente queremos diseccionar en lo que consiste ser un creador de contenido en medio de este contexto de la era digital, ya que yo lo considero como una de las grandes aspiraciones de las nuevas generaciones. O sea, todos los que tenemos Sí, totalmente. hijos, sobrinos, vemos que cuando se le pregunta, yo me acuerdo cuando yo era niño me preguntaban qué quería hacer cuando grande. Evidentemente mi aspiración era ser lo que yo veía en la televisión, que era básicamente carreras tradicionales, ¿no? O ser un Pero David, superhéroe. ¿tú tienes hijos? Yo ¿Tienes tengo, hijos? que sepa, no. Los que tenemos hijos. Bueno, que sepa, no tengo hijos. Lo que pasa es Okay. que iba a decir hijos o sobrinos. Entonces, bueno. Ah. Claro. Bueno, Pero bueno, vale. Si es exactamente. una mascota también cuenta como parte de la familia. Exactamente. Yo tengo 2 hijos porque tengo una MacBook y una tableta, entonces, bueno, son como mis hijos. Bueno, en todo caso, vamos a volver al punto. Antes de abordar
estas conversaciones que vamos a tener hoy en este programa especial. Vamos a hacer un pequeño paseo por tu carrera, Julio. ¿Cómo empezaste en el mundo de las artes? Ok, pues yo a los 8 o 9 años comencé a incursionar en la televisión. O sea, yo hacía comerciales, estudié actuación, me preparé en uno de los canales importantes del país. Ya el canal no está, por supuesto. Estoy hablando de más de 16 años, la mitad de mi vida, dedicada a la formación artística. Y quizás por tal vez situaciones que tú dices, ¿será este un buen camino? ¿Será esta la mejor decisión que esté tomando? Pues yo comencé mis estudios de arquitectura justamente cuando cierran el canal y de ahí comencé una onda, quizás me estaba preparando para este estilo nuevo de vida en digital. Comencé a hacer talleres desde cero, empecé a hacer nuevamente cursos de animación, de oratoria, porque es muy importante también saber expresar los mensajes que lleguen de la manera más sencilla posible, porque yo siento que eso es lo más difícil, de que las personas que se dedican a esta área puedan hablar con naturalidad, pero que se entienda, que sea algo sencillo, o sea, sin utilizar tantos verbos, tecnicismos. Obviamente todas las carreras tienen términos, o sea, el médico, el arquitecto, el ingeniero, pero nosotros que estamos en esta pantallita tenemos quizás la responsabilidad de llevar ese mensaje a que la gente y que lo entienda de manera sencillita. Yo empecé, sí, haciendo televisión, hice teatro, muchísimas obras de teatro, pasé también por el cine. A mí me encanta escribir, me encanta la música y pues también de pequeño estuve rodeado de la percusión, batería. Um, Quizás yo me orienté mucho más a la actuación, pero en 2012 tuve la oportunidad o un reto para mí, tal vez, de animar un programa en vivo en una televisora regional acá del oriente del país, TVO. Y eso sí fue un entrenamiento porque era un programa donde teníamos que hacer todo con las uñas, esa expresión coloquial del venezolano. Tienes tu equipo, tienes 20 personas detrás de ti que te dicen, te hacen señales, pero en realidad la responsabilidad la tienes tú porque a lo mejor no te aprendes un guión o tienes una cámara muy obsoleta que se quedó en los años 90 comparada con otras tecnologías, entonces no tienes un teleprompter que te indique qué es lo que vas a decir o cómo vas a hacer. Quizás todo va desde acá. Y eso fue mi entrenamiento. Eso también me dio a mí amplitud para tocar puertas, que se me abrieran otras puertas. Y en esa transición hice ya el salto a social media. Llegué a Internet solo registrando las redes sociales básicas, Twitter, Facebook e Instagram, por un tema más que todo de promocionar lo que yo estaba haciendo en televisión. Y luego me dediqué a escribir. A mí me encanta escribir y tengo un blog. Con el blog viajé muchísimo, me gané reconocimientos también. Y ahí yo creo que en esa área fue que me di cuenta de que aquí el que trabaje en esta pantalla tiene que tener la responsabilidad y más que todo cuando ya empiezas a generar un nicho, a crear una comunidad. Cuando tienes una comunidad, tú también tienes la responsabilidad de cambiarle la vida a esas personas. Y ahí es donde entra quizás la influencia. Eres influencer no por el tema de que estás compartiendo tu calidad de vida, que eso es bien, eso es válido, porque todos queremos ese éxito. Pero la fama es efímera. O sea, yo en estos días hablaba con unos amigos sobre ese detalle que es bastante interesante y siento que nosotros tenemos también la fortuna o el privilegio de haber recibido una formación y de poder educar a los que están creciendo junto con los que ya están haciendo una carrera exitosa. No, eso me parece fascinante, Julio, y es muy interesante porque empezaste en los medios tradicionales, te formaste eh, eh, como animador en televisión, tienes experiencia en el cine. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta de que las redes sociales no eran solo para promocionar lo que estabas haciendo en los medios, sino que viste el potencial para dedicarte de lleno a las redes sociales? ¿Qué te llevó a esa decisión? Eso fue en 2014.
me llevó por un tema de situación país. En 2014 se estuvieron, pues el país empezó el tema de protestas muy, pero muy, fue quizás el detonante. Para mí fue muy significativo porque tenía que paralizar lo que estaba haciendo para darle también prioridad y ese pequeño espacio a mi ciudadanía. O sea, quería también buscar manera de lo que yo estaba haciendo, cómo yo podía inspirar o cómo yo podía hacer que los que pensaran distinto creyeran en un plan que a lo mejor un ciudadano común y corriente les tenía para, mira, puedes cambiar quizás con pequeñas acciones la forma en cómo tú caminas o cómo tú te expresas en la calle o cómo tú, no sé, deambules o transistes en el peatón o en el carro. Y en esas protestas, yo recuerdo que me reuní con 4 amigos y yo estaba llegando con un proyecto con el blog, iba a una nominación en España para unos premios importantes del diario 20 Minutos y yo tuve que paralizar todo eso. Y ahí me di cuenta de que si ya tenía un nicho, estaba empezando a crecer en Instagram, en Twitter, ¿por qué no poder comunicar lo que estaba pasando en las calles? O sea, lo que no te contaba en los canales de televisión, en la radio, por un tema de censura por el país. Y pues ahí me dediqué por completo en ese trabajo, que ese trabajo abrió un campo mucho más grande que mis amigos y yo, pues lo que hicimos fue traer un escenario internacional al país para generar esos focos de información que no se estaban presentando en ese momento. Yo tuve la oportunidad de hacer la producción de CNN en español en 2014 en todo el país. Y en Lechería, donde me encuentro en este momento, hicimos una producción en la calle. O sea, que las cámaras vinieron a la calle a enviar esa transmisión en vivo y directo. Tuvimos que tumbar toda la conexión de la ciudad para llevar a cabo esa transmisión y además también ver un poco quizás el otro lado de la moneda. Porque una cosa es como yo te lo puedo pintar, pero otra cosa es las trabas, los obstáculos que por encima de mí estaban sucediendo, estaban pasando. Y ahí, hace más de, ¿qué? 2014, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? O sea, bastante. Y ahí saca la cuenta, vamos, te reto, saca la cuenta. No las matemáticas. Pero sí, efectivamente, fue en ese año que me pude dar cuenta la responsabilidad que todos tenemos. Si bien es cierto que no hay una ley o una regulación que para poder limitar cierto tipo de contenido o información en las redes sociales, porque lo que tú leas o percibas o quizás te llegue a ti en WhatsApp, tú te lo vas a creer, o si eres una persona meticulosa, que indaga, a lo mejor vas a investigar para saber la contraparte. Y eso a mí me empezó a pasar desde 2014. Desde 2014 he cambiado mucho la mentalidad. He podido también ponerme en los zapatos de otras personas, de gente que no piensa igual que yo y que está bien, porque no todos tenemos que pensar igual. Todos generamos un criterio completamente distinto, al igual que todos podemos usar los mismos zapatos, pero también darnos la mano. Usar a lo mejor unos zapatos de goma y unas cholitas, pero siempre con el respeto y el agradecimiento. Y desde ese momento, pues a mí se me abrió la mente y yo dije, yo en 2009, junto con David, creamos una fundación sin fines de lucro con la intención de ayudar, de crear espacios que sirvieran para conectar con la gente, conectar con el arte y que sea el arte quien exprese lo que realmente somos como seres humanos. Entonces, desde 2014 ha sido una tarea ardua, no ha sido sencilla, pero me la he disfrutado bastante porque se ve el crecimiento no solo a nivel personal, sino profesional. Y ahí es donde te das cuenta cuando te encuentras con contenido que no va con tu filosofía o estilo de vida. Tú dices, esto no está bien, pero no eres quien para minimizar el contenido de otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona está pasando por un momento, un proceso, y está en una etapa donde le va a llegar el momento de donde aprenda y sienta cabeza y diga, no, esto no está bien, vamos a hacerlo de esta manera. Tú lo que puedes ser, como yo siempre digo, una guía en social media. Ok, entonces leyéndote entre líneas con esto último que acabas de decir,
lo que percibo es que, y es una de las ideas principales cuando surgió el episodio, es debatir contigo, porque, claro, tú te has formado y has desarrollado esta carrera como creador de contenidos, pero lo has abordado desde una experiencia amplia en diferentes espectros de la vida, desde política, arte y diferentes expresiones del arte como tal, ¿no? Eso te da una visión distinta del mundo. Y tu postura en las redes sociales, que es algo que llama la atención, difiere un poco de lo que como la mayoría asociamos lo que significa ser un influencer, que muchas veces se asocia con temas de vanidad, con temas de narcisismo inclusive, con temas relacionados a la fama, ¿no? Ahora, yo lo que siento es que, claro, tú tienes una responsabilidad, tú tomas muy en serio tu responsabilidad con tu audiencia, que, corrígeme, ya en YouTube estábamos revisando hace rato, tienes casi 600,000 seguidores. Ah, sí. Medio millón, vamos a dejarlo en medio millón. Ajá. Porque a veces sube medio millón, vamos a dejarlo ahí. Ok, 1,000,000 de ojos. Ok. En TikTok, ¿cuántos seguidores tienes? En TikTok sí, en TikTok ya 1 millón, 1.3, creo. Casi no lo 3 uso, millones. ya lo dejé de usar, pero sí. Okay. Casi 3 millones de ojos. En Twitter también estás empezando allí, estás retomando y tienes también unos cuantos decenas de miles. Ok. Estamos hablando de mucha gente y detrás de cada gente hay una conciencia, alguien que piensa, que sufre, que vive y que tiene aspiraciones, que tiene una conciencia. Y tú los estás impactando. ¿Ok? Entonces, quiero hacerte esta pregunta, Julio. A ver. ¿Cómo tú evitas caer en la tentación de centrarte en ti mismo, de promocionar excesivamente tu personalidad y que eso sea el centro de lo que tú ofreces como un valor? ¿Cómo evitas esa tentación cuando sabemos que las redes sociales nos llevan, por su diseño tecnológico, nos llevan justamente a eso? Nos llevan a cuando vemos que tenemos los filtros, yo les digo los filtros quitapapada, ¿no? Los filtros donde nos embellece y nos distorsiona también la realidad. Nos lleva a proyectar una realidad que muchas veces se va desconectando cada vez más, digamos, de la realidad real. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cómo haces para evitarlo cada vez que tienes, digamos, la tarea de publicar algún contenido o de decidir en qué campaña, con qué marca te vas a relacionar, en qué proyecto te vas a embarcar? ¿Cómo lo evitas? Sí, yo siento que lo más importante y aplica en todas las áreas, lo más importante es saber cuál es nuestro límite. Sí, y cuando yo hablo de esto, yo no sé si nos podemos trasladar a la infancia, cuando nos decían hay que acostarnos a las 9 de la noche para poder levantarnos al día siguiente e ir al colegio. O sea, quizás algunos pasaban 1 hora después, se acostaban muy tarde, pero siempre había esa disciplina de poder levantarse temprano e ir al colegio. Algunos no lo aplicaban, otros tal vez, pero en mi caso, yo tuve esa disciplina desde pequeño, de poder identificar además lo que está bien y lo que no está bien, y hasta dónde llegar. Y si bien es cierto, actualmente es más común de que muchos creadores de contenido abandonen las redes sociales para tomarse un espacio, para reflexionar, reconstruirse, o sea, se permiten ese tiempo de análisis y saber hacia dónde dirigir su carrera. Porque todos los que están construyendo una carrera, y no nada más digital, porque esto es algo que, vamos a ponerlo así, o sea, en dos extremos. La vida digital, la vida normal, face to face. O sea, todos quieren construir una carrera quizás basada en un éxito, pero un éxito que sea permanente. ¿Qué pasa? Que muchos se han ido por un éxito instantáneo. Y eso lo vemos en todas las áreas, en la música, en la ingeniería, en muchas áreas. A mí me ha costado, no voy a decir que ha sido
difícil ni sencillo, pero sí me ha costado entender ese proceso. He caído, no puedo mentir, he caído en temas de vanidad, quizás por una mala, no organización, sino una mala producción de las personas que están detrás de los creadores de contenido. Yo O sea, tengo actualmente un equipo de trabajo que permítame que te interrumpa allí. Entonces, me parece bien interesante esto. O sea, dices que muchas veces lo que se proyecta en las redes sociales, cuando hablamos de personalidades, que está asociado a vanidad, por ejemplo, no necesariamente viene de su naturaleza y de su deseo de como auto aplaudirse, ¿no? Sí, Sino también por completamente. cómo se diseña ese mensaje y eso pasa por los equipos de producción que hay por detrás, ¿no? Sí, sí, lo he visto en muchos casos. He compartido con amigos que es como un prototipo que tienen estas personas con muchísimos seguidores y generan contenido para las redes sociales. Mi experiencia, yo lo llevo cuando yo trabajaba en televisión. Querían construir conmigo un prototipo para televisión. Querían vender a una imagen, bueno, que transmitiera credibilidad, una imagen que se cuidara de los pies a la cabeza. A mí no me permitían cuando estaba en televisión tener barba o el cabello muy largo. O sea, que tenía que estar de punto en blanco, pues perfecto para los productores, para la gente de los medios. A mí eso me generó durante un tiempo quizás una ansiedad por querer yo ser yo mismo en las redes, en los medios. Y yo empecé a buscar, a transitar en este vaivén de qué hacer con la vida, qué quiero yo hacer, qué quiero construir. Y es un ejemplo clarito. Si a mí me lo colocaban en la televisión, que no estábamos compartiendo contenido para las redes sociales. Imagínense ahora, con toda la amplitud que hay en las redes sociales, vemos gente que probablemente esté llevando una vida placentera, pero en realidad, cuando se apaga la cámara, es una vida de desdicha, una vida que no es lo que estás compartiendo. Y yo hace un año me tomé la libertad, porque siento que es válido, está bien que uno lo haga, está bien cuando uno siente la necesidad de parar, de no querer seguir con un proyecto. Nos pasa en todas las áreas, como yo lo vengo diciendo desde que comenzamos la entrevista. Y yo me tomé un año sabático, un año para poder conectarme conmigo mismo, porque las redes, y pasa cuando te encuentras con personas, vamos a llamarlo, cuando conectas con cierto tipo de personas, pero también te encuentras en un círculo donde hay personas que no quieren nada bien para ti, o quizás llegan en un momento para enseñarte que a través de los errores negativos que pues tú puedas cometer, porque hay errores positivos, pero de los errores, esas fallas que no te permiten crecer, las personas, las terceras personas te ponen una piedrita y quizás te van generando como que un círculo vicioso y cuando caes ahí, no hay manera de salir, sino tomándote un respiro. O sea, para poder entender, ok, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿A quién quiero yo que entre en mi vida? ¿Qué personas quiero que entren conmigo a trabajar, que compartan conmigo mi día a día? Y de esa manera, cuando tú vas entendiendo ese proceso, ya tú ves el panorama mucho más sencillo porque sí, eso se nota. O sea, actualmente yo lo veo así. O sea, yo me he tomado todo este tiempo para analizar qué quiero compartir, qué quiero hacer. Es cierto, yo estoy afianzando mi identidad dentro de las plataformas digitales. Y todos buscan eso, afianzar su identidad, unas artísticas, otras a nivel profesional. Y a mí me ha pasado, y es normal, si uno quiere detener y poner un stop, apagar las cámaras, las luces y abandonar las redes por 1, 2, 3 meses, es normal, es válido y está bien que eso se haga porque eso nos permite a nosotros quizás reconstruir, descubrir a lo mejor talento que estábamos oculto y que quizás por un comentario en las redes sociales dijimos, wow, no puede ser. Yo Pero veía fallas. tienes Sí, allí, Julio, también un desafío y son los algoritmos. Obviamente los sí, algoritmos de las plataformas de redes sociales premian la consistencia, ¿no? Y la recurrencia, tanto del creador como del usuario, sí, evidentemente, sí. ¿no?
¿no? Entonces, al final todo pasa por un modelo de negocio. Y esto es algo que Nelson y yo hemos hablado bastante en el podcast, en capítulos anteriores. Ahora, entiendo, supongo, poniéndome en tus zapatos, me imagino que también tienes una presión, o los creadores de contenidos pueden tener una presión porque estarían sacrificando de tomarse un tiempo libre para reconectarse su exposición, ¿no? Que de repente vuelves a crear contenido en 3 meses y te lo ven 10, 20 personas cuando antes tenía 5.000, 10.000 views. Ahora, es un punto también a tomar en cuenta, ¿no? Sí, completamente, y estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Que en muchos de los casos, las personas que veamos en redes sociales a lo mejor están por una estrategia o una preferencia personal, porque quieren, anhelan estar, anhelan crecer en social media, porque no ven quizás oportunidades en la calle como la había antes. Quizás encuentran modelos de negocio mucho más rentables para ellos. No diga que para mí o para ustedes sea así, pero quizás para esas personas es mucho más rentable grabar contenido, compartirlo en YouTube o en otras plataformas digitales y generar un ingreso mensual. ¿Qué pasa? Que ahora acá dependemos de estas empresas. Es como si estuvieses dependiendo de una corporación, de un periódico o de una radio. Tienes que generar contenido, o sea, ir al medio a cubrir quizás alguna información, algo que esté pasando, y de lunes a viernes tienes que estar esclavizado en ese tipo miren si lo llevamos a ese extremo y a un análisis mucho más profundo, es lo mismo que pasa en nuestra vida cotidiana. En las redes sociales pasa tal cual. ¿Qué ocurre acá? Cuando llega un punto de la invasión de privacidad, de cuando quieres generar contenido por preferencia personal, pero aplicando ciertas estrategias para poder construir y que el algoritmo te acompañe en esa transición, pues quizás de ese lado, de esa manera de ver las cosas, sí funciona. Pero yo en este momento no puedo recomendar, mira, despégate un rato, porque a lo mejor si es una persona que está creando, tiene una tienda online y necesita publicar todos los días para vender productos, yo no le puedo decir, desaparece, porque entonces, ¿cómo alimenta a lo mejor a la familia? O esas marcas que están buscando la manera de conectar con personas que tienen credibilidad en redes, que tienen números y dependen de visualizaciones y likes para poder alcanzar quizás otras metas. Hay un submundo en las redes sociales. No es mi caso, ya yo lo he vivido, pero yo decidí en estos momentos hacer un stop y ver de qué manera puedo llevar una vida que sea cómoda, llevadera, placentera y al mismo tiempo que me genere ingresos. Porque vamos a estar claros, o sea, todo lo que estamos construyendo, incluso ustedes que están abriendo esta plataforma, un podcast, generando contenido, buscan también a largo plazo que la misma plataforma les dé los ingresos para invertir en equipos. Porque así comenzamos todo. Y si hay algo que es cierto, comenzar es solo 3 palabras. O sea, agarra la cámara y comienza a construir tu mensaje, lo que quieras compartir. Pero cuando dependas ya del algoritmo, en el caso de YouTube, en el caso de Instagram y en el caso de TikTok, que son los algoritmos que para promover tu contenido cuesta, porque tienes a lo mejor que en alguna plataforma compartir más de 20 videos diarios. Y en YouTube sí es un poco más estricto, porque en YouTube cuesta por el tema de edición, la producción audiovisual que tú le dediques a eso, la atención, los temas. Yo sí he probado de todo, porque siento que no me puedo quedar como que encasillado. Bueno, el manual. Yo he hecho talleres con YouTube que me han permitido en la plataforma quizás la formación también, porque yo sí soy del tipo de creadores que apuesta a la formación. Y no está de más los estudios, no está de más aprender algo nuevo de tu plataforma y más si te está dando los ingresos que te está dando y que te está llevando por una vida que en 5 años va a ser distinta. Entonces sí siento que te puede fallar al momento de generar una venta o si llevas un modelo de negocio, pero en casos particulares como el mío,
no me importa que me fallen, no me importa si se cierran todo, quizás las ventanas y que tenga que comenzar de cero y quizás subir de 100 likes hasta llegar a 3000. No, ya yo me quité esa ansiedad, yo ya comparto lo que yo considero que a mí me genera más bien bienestar y estoy construyendo esa imagen que desde hace mucho tiempo estaba buscando, una imagen que sea la misma, que tú me veas en la calle, me vas a ver igual en las redes, a lo mejor mucho más atractivo por el tema de, no de filtros, sino de la cámara, porque estoy usando una cámara con mucho más resolución, pero eso no significa que debe ser la misma persona solo por el hecho de estar generando contenido. ¿Sí me explico? Sí, sí. No, y Julio, escuchándote, es evidente que eres un caso de éxito eh, en este nuevo modelo de negocios que ha abierto las redes sociales y el Internet. Cómo has despegado y has conseguido esta comunidad de seguidores eh, dentro de tus plataformas. Y eh, me gusta escuchar cuando hablas de la disciplina que le has dedicado a esto. Hay personas que creen que se puede hacer algo fácil solo con meterse en redes sociales y empezar a generar contenido, pero tú hablas de disciplina, hablas de responsabilidad en lo que estás haciendo, sientes esa motivación interna para llevarlo adelante. Y creo que quizás eso es una de las cosas que te mueven a seguirlo haciendo con una motivación suficiente, ¿no? Y hay algo que me intriga un poco porque tú hablaste de esa necesidad que sentiste en la televisión de querer ser auténtico, ¿no? De querer expresarte como quisieras, de querer tener el- el- verte como quisieras. Y cuando hiciste este cambio a las redes sociales, ahora ya no tienes a una corporación, una televisora diciéndote qué hacer, sino que ahora tú mismo decides cómo es tu relación con las redes sociales y cómo ellos te premian o no según el tipo de contenido que creas, la forma como lo distribuyes. Em, y allí te quisiera preguntar cuál es tu relación con las distintas redes sociales. Si ves alguna diferencia o generas distintos tipos de contenido según la red social y cómo manejas esa distribución de tiempo y esfuerzo y de enfoque según la red social que estás manejando. Fíjate que esta es una pregunta bien interesante y particular, porque si bien es cierto que yo desde que estaba en los medios tradicionales buscaba una identidad, ser yo mismo, pues yo estoy en las redes siendo yo mismo, pero yo me estoy aplicando los mismos quizás criterios para el paso a paso de llevar algo ya a nivel profesional. Quizás en no voy a decir que soy el único, porque tengo amigos que lo aplican y además me gusta ver ese crecimiento en pantalla cuando te encuentras con un creador de contenido que te comparte información válida, asertiva, que gusta, que es atractiva, pero que sabes que es un contenido que se está creando desde la disciplina y desde la disciplina a nivel profesional, porque si le aplicas la parte emocional, le podemos añadir el tema de la pasión por el trabajo, que es lo mismo que tú sientes por ir a intervenir a lo mejor a un paciente o recibir a un cliente. Es lo mismo, solo que sí hay personas que pues, nos dedicamos a construir una vida tanto digital como en la calle, que sea no la correcta, sino la que en realidad nos genere a nosotros satisfacción y bienestar. Y en el tema de las redes sociales, sí, el tratamiento es totalmente distinto, tanto para una como para la otra. Aquí no solo aplica el tener la disciplina y levantarse a lo mejor temprano para tener todo listo, sino es trabajar con tiempo de anticipación y generar cronogramas de actividades para saber qué es lo que se va a publicar al mes siguiente. Así como se trabaja en la radio, en el periódico, en la televisión, en las compañías,
de generar material para saber las campañas que salgan en los próximos meses. Pues así también lo aplicamos nosotros o los creadores que trabajan así, al igual que yo. Y en el caso de Twitter, que es lo más reciente que estoy llevando, desde el año pasado yo he estado trabajando el tratamiento en la parte ya literaria. A mí, como les dije, la escritura para mí siempre ha estado presente, siempre. Y una manera de poder cultivarla, de poder corregirme, porque yo no nací perfecto. De la noche a la mañana tenía aquí la cantidad de verbos que a lo mejor ahora manejo. Y estoy creando quizás espacios que me permitan a mí autoevaluarme, autoanalizarme y autoeducarme. O sea, porque si yo comparto contenido para la gente, yo lo estoy compartiendo porque a lo mejor esos contenidos también me están enseñando a que quizás una coma va aquí, un punto va allá, esa palabra no debí de haberla dicho. No lo voy a borrar, me permito los errores porque de esa manera, cuando yo lo corrija en la siguiente publicación, la comunidad se va dando cuenta y se va adaptando a como yo soy. Eso es en el caso de Twitter. Y me encanta porque Twitter es una plataforma tan amplia que te permite, ahora que tenemos tantos caracteres para poder escribir, crear hilos para a las personas que les encanta leer, pues llevarlos a una conversación e indagar, investigar, ir a lo más profundo. Entonces, yo he llevado en esta red en particular quizás ese tratamiento a nivel estético mucho más limpio. Si tú puedes navegar y hacer clic en mi cuenta de Twitter, te vas a dar cuenta que yo sigo un formato. Yo ahí a lo mejor te puedo compartir las cosas porque estoy llevando una línea, las cosas que cuando estábamos pequeños en la infancia, en la adolescencia, nos pasaban y nos pasan a diario. Y eso porque reconocí la comunidad que tengo. Reconocí. En el caso de Instagram, sí comparto contenido cuando quiera, no tengo un horario, antes tenía un horario que tenía que publicar todos los días porque el algoritmo, porque entonces, no. Ya yo en Instagram yo veo así, bueno, los números están en verde, está perfecto. Yo creo que lo más importante, aparte de establecer los límites, es establecer hasta dónde tú quieres llegar, con qué número tú te sientes cómodo para seguir trabajando. Y a medida, eso es como las escaleras, el escalón. Si tú te sientes cómodo en el escalón número 3, te vas a sentir cómodo subiendo los demás. Tú no te puedes privar de generar un contenido quizás que sea lo mejor para ti asertivo, por el tema en que todavía no estás preparado para lanzar ese contenido o publicarlo porque sufres del síndrome del impostor. No, más bien, bueno, esto es que hay personas, a mí me pasa, que sentimos que ha llegado el momento de desempolvar ese proyecto porque crees que este es el proyecto que va a ser el batacazo, que va a ser un proyecto exitoso, que es un proyecto que cuenta con todos los juguetitos, y cuando hablo de juguetitos es un proyecto que a lo mejor de manera indirecta influye en los demás, pero tú lo construiste por dejar un legado al mundo, un aporte que te lleve a algo que tú digas, wow, como los grandes proyectos, o sea, como el smartphone, la computadora, lo que tenemos actualmente manipulando, o sea, han sido creados con esa intención con un propósito en particular. Y esas personas para hacerlo tuvieron que llegar a un punto de, no es el momento, todavía no es el momento, y a nosotros nos pasa también, en todas las áreas. El síndrome del impostor dice que, sabes, como que quieres lanzar un proyecto, pero te sientes minimizado porque no tienes la preparación ni la formación. Porque tú, es como, por ejemplo, yo estoy estudiando periodismo y no me siento a gusto todavía de compartir contenido porque todavía no tengo el título de periodista. Cuando en realidad tienes una preparación, un paso a paso que, si bien es cierto, no tienes el título, pero eso no te quita el hecho de que ya has estado construyendo una carrera y puedes compartir información que valga la pena, siempre y cuando a ti te guste lo que estés haciendo. Entonces, ese es un límite bien importante que hay que trazarnos. O sea, ¿con qué número, si a ti te gusta que tus publicaciones tengan tanta cantidad de likes, tanta cantidad de visualizaciones? Perfecto.
Pero si estás en una constante búsqueda de más y más y más, eso te va a generar estrés, ansiedad, y ahí es donde vienen otros problemas mentales que no vienen al caso tocarlos, pero que sí es importante nombrarlos por encimita porque todo eso se va acoplando a que desaparezcas por completo y quieras tomarte años de vacaciones y no quieras compartir nada. Por eso yo en Instagram soy relajado porque no cumplo con quizás el prototipo con el que fue creado. Yo comparto mis imágenes los días que yo quiera. Si yo, ahora me provoca compartir una imagen que estoy haciendo esta transmisión con ustedes y me la estoy disfrutando, yo la comparto y ya. Que deberías, y de paso, sí, deberías, digo yo, no sé. y sí reconozco en cuanto a las funcionalidades de cada plataforma, ok, ¿para qué sirve y hasta dónde yo la puedo usar? Y en el caso de YouTube, eso sí es un tema porque yo en YouTube llegué de manera accidentada. Yo no me planifiqué. Okay. Al igual que las otras redes, yo me planifiqué. En YouTube yo no me planifiqué. Yo compartí un video eh, que pensé que era un video que no iba a tener vistas. Yo lo quería compartir porque en realidad no sé qué, por qué estaba pensando en ese momento, porque estamos hablando del 21 de diciembre de 2019. Y recuerdo la fecha, ya parezco una persona mayor. No, parece un numerólogo, pero ya le hiciste el cálculo al significado de esa fecha. Pero fíjate, lo de YouTube fue interesante porque yo había estado un año también sin compartir contenido en otras plataformas y en otro canal de YouTube con otros amigos. Había desaparecido por completo de las redes sociales. Desconocía que ya yo tenía una comunidad creada. En la calle cuando tú sales y te reconocen, es chévere porque tú puedes ahí entonces validar, ok, te están viendo, y ahí es donde viene la otra parte, crear contenido para esa gente. Pero eso es otro tema que vamos a tocar luego que les diga esto. En YouTube, yo publiqué mi primer video, fue una reacción a un video musical de unos amigos, y yo lo subí a destiempo, a una hora que en realidad los expertos de YouTube te dicen, mira, tienes que publicarlo a tal hora para que tenga rentabilidad. ¿Qué dicen, por cierto, en ese sentido, Julio? ¿Qué recomiendan con respecto a las horas? Yo recomiendo que lo suban en las horas de la tarde. 3, 4, 5, más tardar 6 de la tarde. O sea, ya de ahí en adelante es mucho más complicado. Pero eso en los temas ya de lo que generan temas, contenido en YouTube. Pero en el caso de los artistas, de los cantantes, yo recomiendo que los videos se suban a primera hora. Eso significa que es a las 12 a la medianoche. O sea, los videos, ¿por qué? Porque cuando tú te estás acostando, hay otra persona del otro lado del mundo que se está levantando y está viendo tu video. No podemos tampoco nada más centrarnos en un solo nicho cuando lo que quieres es abarcar todo, quizás una plataforma amplia, ¿no? Pero sí, cuando yo creé el video, mi sorpresa fue que en menos de 6 horas ya yo había pasado los 100.000 suscriptores. ¿100,000? 100.000 suscriptores, sí. Okay, ¿de qué? Guardadita. Yo no lo podía creer. Yo recuerdo que ese día me habían invitado a una fiesta de cumpleaños de unos niñitos que me seguían. Y yo fui con mucho gusto porque su mamá me pidió el favor, oye, para darle la sorpresa a mi hijo, bla, bla, bla. Y yo, claro, ¿cómo no? Pero yo ahí estaba como que, ¿pero por qué me están diciendo esto? Entonces ya estaba como viviendo quizás esa sensación de que te estás reconociendo tu trabajo, quizás te están reconociendo porque sales en alguna plataforma y tienes bastantes números allá. Entonces a mí me empezó a pasar eso, yo en la fiesta empecé a escuchar las notificaciones del teléfono. Cuando llego al carro, 100,000 notificaciones. 100,000 notificaciones. No, o sea, el video ya iba por 300.000 views y no habían pasado ni 2 horas. Y ya antes de la medianoche, yo recuerdo haber revisado y eran como 80.000 suscriptores. Ya obviamente, yo subí el video a las 7 de la noche. 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas para llegar a los 87.000 y pico.
Quiere decir que cuando yo me levanté a la 1 de la mañana, que ya iba por 125.000, ya a medianoche ya yo tuve que haber llegado, según también las estadísticas de YouTube, a los 100.000. ¿Qué pasó aquí? Esto es un fenómeno particular. ¿Qué pasa? En 2017 yo firmé un contrato para generar una serie web en YouTube con otros amigos que también tienen una comunidad muy amplia y de toda Latinoamérica. Y fue un fenómeno bien interesante y además un fenómeno de estudio porque empecé a quizás a ver clases o un entrenamiento de gente con más de 30 millones de suscriptores de toda Latinoamérica y de ver cómo movían gente y ver que movía una comunidad que siento, y corrígame si estoy equivocado, pero es una de las comunidades más fieles que pueda tener un talento, para no etiquetar a las personas, y son los niños. O sea, los niños es la comunidad, siento yo, que más fiel, que te sigue, que te alimenta las redes, que está ahí pendiente de lo que tú vayas a publicar, y detrás de los niños está la otra comunidad que si uno es quizás inteligente y se dedica de manera profesional a esto, puede sacarle quizás algo positivo, y es que los padres pues van a complacer a los hijos, a lo mejor para llevarlo a un evento, para comprarle el libro, la camiseta de su artista favorito, o quizás ir hasta donde está el artista para tomarse una fotografía. Entonces me empezó a pasar eso, y cuando yo llegué a los 100.000 suscriptores, eso fue un viernes, el lunes yo estaba recibiendo un correo de YouTube por dos razones. La primera, por la placa. Sabes que tiene, esos son niveles, 100.000 suscriptores, 1 millón de suscriptores, 10 millones de suscriptores, y la plataforma se ha dedicado desde hace mucho tiempo, o desde que fue creada, a premiar a sus creadores de contenido con estos pequeños botones. Cuando yo recibo esa noticia, digo, wow, ahora entiendo ese proceso de transición, de haber querido pasar de la televisión a internet, pero de obtener los mismos resultados. Porque si bien es cierto, yo en la televisión obtenía reconocimiento, me invitaban a un evento, yo iba y mi talento era premiado. Y era el mismo sentimiento de que recibas una placa de YouTube. Claro, esto te lo dice alguien que tiene una formación, quizás un pequeño recorrido en esta carrera. Pero es interesante analizarlo porque es igual en todo. Cuando lo llevas a eso, me pasa que en la otra plataforma, que es TikTok, te dedicas por completo a querer alimentar los números, a querer subirlos por esa motivación de que te llegó un reconocimiento, de que están validando tu trabajo, de que hay otras personas que te están viendo, de que a lo mejor puedes hacer colaboraciones con otros creadores de contenido. Entonces, esfuérzate, ponle ganas, sé más disciplinado, trabaja, crea un cronograma con contenido, y eso yo hice durante todo el primer año de pandemia, a alimentar TikTok. Más, además, porque vi que la plataforma estaba creciendo, estaba dándole oportunidades a otros creadores, a personas que no tenían quizás el mínimo conocimiento de por qué crear un video o lo que sea, pero la plataforma le estaba dando visualizaciones. Y al momento de llegar las visualizaciones, llegaba también la ayudita con que, ok, llegó una persona que me puede ayudar con la cámara, una persona que me puede ayudar en producción. A mí eso me pasó, porque yo quedé solo un largo periodo, pero en pandemia me di cuenta, mientras unos estaban quizás buscando maneras de qué hacer, de no caer en la rutina, yo estaba produciendo. Agradezco muchísimo esa oportunidad que tuve porque me pude también dar cuenta que el mundo está cambiando, el mundo ya está, si no nos montamos en los patines, quizás nos vamos a quedar como aquella generación que cuando llegaron los computadores, ahora ni siquiera saben tocar una tecla, no saben entrar en Windows o en Macintosh, o sea, esto es cuestión de análisis. Y en TikTok, yo creo que ha sido la red social que me ha permitido crear, ensayar, borrar, quitar para poder entenderla, y que es la red social donde más seguidores tengo, donde la comunidad es como más
no sé, es como mucho más activa y puedo interactuar con ellos, pero pasa algo interesante. He dejado de compartir contenido desde hace más de un año y medio en esa plataforma por un tema de que quiero encontrar quizás mi identidad en ese nicho. Si bien es cierto, tal vez pueda tener una comunidad de niños, de adolescentes, los papás que están creciendo junto conmigo, pero llega un punto donde te empiezas a hacer preguntas como la que tú me acabas de preguntar, y es que hay momentos donde no te vas a sentir cómodo con lo que estás creando, no vas a querer ser parte de una tendencia, vas a querer crear tú la tendencia, pero para crear la tendencia vas a tener que analizar mucho, pensar mucho, qué hacer, analizar quizás el mercado, qué están haciendo para tú incorporar un producto que sea completamente novedoso. Entonces, sí, esta TikTok ha sido mi bebé que he dejado de alimentar, pero que lo he dejado ahí, solito. O sea, es como cuando tú tienes, voy otra vez con el ejemplo de David, que cuando tiene hijos, yo no tengo hijos, pero siento que la educación va mucho más allá de querer encarcelar o encuadrar a una persona en cuatro paredes. O sea, siento que tú también debes dejar un poco que esa persona crezca, que vuela. O sea, es como el pajarito. Hay pajaritos que tú los tienes en jaula. Pero hay pajaritos que si tú le abres la puertita de las jaulas, esos pajaritos van a regresar porque nacieron en esa hábitat, ese espacio. Solo que se permitieron volar, recorrer el espacio, ver el mundo y regresar. Y eso aplica también para venezolanos como ustedes, venezolanos como yo, que estamos transitando en el mundo, pero siempre vamos a querer ir a donde vivimos o tuvimos las mejores experiencias. Y quizás esa manera de ver la vida o esa filosofía de hacer las cosas es la que todo el mundo busca en redes sociales. Es la que todo, quizás las personas que critican o te dejan un mensajito como que deberían hacer eso, porque en el fondo están buscando eso, están buscando que encontrarse con personas que usen estas plataformas para quizás mostrarles a ellos de que sí se puede, de que hacerlo de manera correcta sí es llevadero y es válido hacerlo. O sea, Esas reflexiones me parecen muy válidas porque cuando tú hablas de querer, obviamente tú quieres ser exitoso, pero al mismo tiempo hablaste de entender hasta dónde quieres llegar, ¿no? De definir qué es el éxito. Y eso es algo que nos caracteriza quizás como seres humanos, de la necesidad de saber cuál es el objetivo que queremos alcanzar para ir hacia él y no caer en esa bola de nieve de siempre querer más, ¿no? Y eso es quizás algo que llevamos en nuestra biología como seres humanos. Pero ahora el mundo está cambiando muchísimo, sobre todo con los desarrollos digitales. Y ahora quizás los negocios o las formas de relacionarnos en el día a día cambian de la vida física ahora a la vida en plataformas digitales. Pero nosotros como seres humanos seguimos siendo los mismos, con las mismas tendencias, con las mismas añoranzas y con los mismos deseos. Eh, y ahora en estas carreras del futuro, como quizás las definimos David y yo, que es, por ejemplo, ser un creador de contenido como tú, o tener un negocio en Internet, un comercio electrónico, o ser un educador en Internet. Todos estos son negocios a los cuales se les ha abierto las puertas este desarrollo de plataformas digitales. Um, pero me gusta tu reflexión de seguir siempre queriendo mantener la identidad dentro de lo que haces, incluso en las plataformas digitales, no dejarte llevar por esa tendencia de querer reflejarte como alguien perfecto. Tú dejas tus errores en Twitter para luego ver tu progreso y que tu propia comunidad pueda ver tu progreso como escritor y como artista en las demás redes. Eh, y eso es algo que quizás te diferencia del estereotipo de influencers que
muchas personas quizás tenemos en la cabeza, y me incluyo, de algo banal, de algo que es algo fácil, no fácil, pero que no tiene un trasfondo. Tú hablas siempre del trasfondo y la responsabilidad que reflejas en lo que haces. Y quizás la pregunta que podría hacerte para ir cerrando la conversación es ¿cómo ves el futuro de tu carrera dentro de estas plataformas? ¿Cuáles son las tendencias que crees que podrían cambiar la forma como te relacionas con estas plataformas en unos 5 años o en el periodo que creas al cual te estás preparando? Yo siento que va a llegar un punto donde voy a desaparecer por completo de las redes sociales. O quizás ¿Sí? esté presente, pero no tenga un equipo de trabajo que se dedique a crear lo que ya yo hace tiempo había pensado. Más bien, como estamos cambiando tanto, siento que lo mismo, vamos a decirte, las mismas funciones que tiene una compañía en la vida real, las va a tener una compañía digital con sus Ujú, directivos, alguien que se encargue de la gerencia, de la producción en ujú, contenidos. Y quizás tú más bien estés volando por el mundo, conociendo otras culturas y viendo que tu negocio en redes sociales, mira, se está llevando bien. Hay que ujú, ser claro en algo. Las redes sociales son un vehículo de impacto y de promoción. O sea, son canales de comunicación. Sí, podemos hacer dinero, pero no dinero en cantidad. Yo siento que tenemos que tener una compañía física que nos permita a nosotros compartir ese contenido o esa información en nuestros canales de comunicación, que son las redes sociales. ¿Qué pasa? Que esta transición o esta mudanza de la gente, que así lo veo yo y siento que hacia allá vamos, es porque las redes sociales son el medio más económico que existe. Los artistas apuestan, actualmente ya no se están sacando CD, y lo digo porque yo estoy entrando en esa onda musical, ujú. eh, y veo también a nivel de análisis y de mercado de que vamos hacia un futuro que nos va a abrir oportunidades. O sea, no voy a Mm. tocar el tema ya del metaverso porque es muy complejo, todavía no lo he podido procesar ni entender, pero el mundo va hacia allá. Nos está llevando a tener una vida digital, porque es como que si yo te pido, ahora te están pidiendo las empresas el currículum, pero el currículum digital. Dime cuántos seguidores tienes en tal red social, cuántas visualizaciones. Las marcas incluso con las que yo trabajo, lo primero que te preguntan es el alcance, el engagement, hasta dónde llegan tus plataformas. Y tú dices, ok, ¿y el conocimiento, el Claro, talento, qué? ¿Mm? claro. Y hay, Cuando uno ve no sé, cuando uno ve desde esa perspectiva las cosas, ya se va dando cuenta de que las compañías ya que están desde hace muchísimas generaciones se están mudando a las redes sociales con esa intención de poder atrapar a otra generación y poder seguir vendiendo sus productos, pero ahora en otro canal de comunicación. claro, y allí, Julio, yo creo que en lo rápido de la información, muchas veces se pierde ese espacio que tenemos los seres humanos para reflexionar, para pensar, para crear una obra, si pensamos en un libro, ¿no? O sea, las cosas que realmente en la historia de las civilizaciones humanas valen la pena y han trascendido son aquellas que han demandado tiempo y esfuerzo y en esa nueva onda del nuevo mundo, metaverso, y lo dejamos allí para no entrar en tanta profundidad. Pero claro, se pierde y se confunde el medio con el fin, ¿no? Entonces las redes son un medio de promoción, pero se supone que tiene que haber un sustento, tiene que haber un valor. Y ese valor requiere de tiempo, pero caes en la encrucijada en donde si no estás en las redes, no tienes vigencia, no tienes exposición, no captas clientes. Ahora, ¿cómo divides el tiempo? Entonces, claro, tú decías hace rato que en el largo plazo probablemente te saldrías de las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, yo siento que lo dices porque tú has emprendido un viaje interior también, de conocerte, de fortalecer tu carácter, e inclusive
Sí, entonces en ese aspecto, ¿tú crees que cuando tú te vas para adentro, dentro de ti, y colocas tu desarrollo personal como una prioridad en tu vida, ¿tú crees que eso te aleja de las redes sociales, te lleva a alejar del ruido y de la hiperexcesiva conexión de las redes sociales? Sí, no. Yo siento que si tú buscas dentro de ti aquellas cosas que te perturban, que no quieras tener alrededor tuyo, que quieras trabajar en un ambiente más bien cómodo, que todo funcione, tú vas a poder entender las redes sociales y poder crear un modelo que funcione solamente para ti. O sea, la relación con las redes sociales la determinamos nosotros. O sea, tú colocas el límite, yo coloco el límite, Nelson coloca su límite. O sea, esa relación no nos va a quizás alejar por completo, porque hay algo que sí es importante destacar. Las redes sociales siento que van a mutar, se van a seguir transformando y van a ser quizás, pues, un espejo de lo que en la proyección de hace muchísimo tiempo queríamos nosotros, que veíamos en las películas. Pero sí siento también que, como decían ustedes, estos van a ser las carreras del futuro, van a ser los espacios del futuro. Y sí es válido que estemos presentes, porque es válido, y no sé, es válido tal vez, como dicen en otros países, empezar de cero y el trabajo dignifica al contrario, entonces es bien que empieces quizás sirviendo tragos, quizás como mesonero en algún restaurante, es lo mismo. Si llevamos ese análisis a esto y lo ponemos en contexto, podemos entender que es importante estar en social media, pero el límite lo vamos a colocar nosotros. O sea, si nosotros queremos abandonar o desaparecer, esa ya es decisión personal de nosotros. Pero si queremos que nuestros modelos de negocio empiecen a andar, tengan frutos y que otras generaciones lo vean como ejemplo a seguir, pues ahí vamos a aplicar estrategias digitales, que es muy distinto a una preferencia personal, que es lo que yo estoy haciendo. Pero eso no quiere decir que yo bueno, me voy a alejar y no, no, no. Eso es como que yo lea mis libros, pero yo sé que en la biblioteca me quedan 10 libros por leer. Lo voy a leer cuando yo sienta que tenga el tiempo y la disposición de querer hacerlo, porque es más bien una cuestión de preparar la mente para el abordaje de tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Y sí, o sea, si uno busca dentro de sí va a encontrar muchas cosas, pero siempre va a querer estar en un sitio o hacer las cosas que te generen felicidad y paz. Sencillo. O sea, paz y felicidad. Tú te quieres ir a dormir sin pensar en tantas cosas del trabajo. Quieres ir más bien relajado, despertar al día siguiente para ir a tu trabajo. A lo mejor es tu oficina donde te vas a comunicar con tu gente en redes sociales. Bien, o sea, vemos cómo mezclamos las dos cosas, los dos mundos, tanto el físico como el digital, y lo llevamos ya a una manera de llevar la vida o un estilo de vida. Esto se está poniendo de moda y yo a veces aplaudo el hecho de que a veces se ponga de moda porque nos abren la mente y a las personas que piensan más allá les abre mucho más el panorama y les muestra un abanico de que oye, esto lo podemos transformar y llevar a un nivel para que esas personas que están consumiendo ese producto o servicio quieran estar con nosotros. Entonces sí, um, sí es válido ausentarse, pero no alejarse por completo, porque sería como quizás lo que estás haciendo con las manos lo estás destruyendo con los pies. Es como decirte, mira, ¿para qué vas a tener DNI o cédula de identidad? O sea, si más bien ya con mi nombre basta. Creo que el mundo está avanzando y como está avanzando también es necesario que la educación se globalice y que todos podamos entender como ciudadanos del mundo que tenemos una responsabilidad. No es que vamos a utilizar las redes sociales para compartir nuestro contenido. Esto estoy hablando en el caso de que seas marca o seas una empresa que quiera compartir contenido para vender productos y es válido. Pero si eres una persona común y corriente que quiere nada más compartir fotografías con la familia, está bien que pase, porque quieres compartir tu mundo con tus seres queridos. Entonces es como que esas dos diferencias
que tenemos que tener claras. O sea, los que quieren hacer un modelo de negocio y crecer profesionalmente y personalmente, y los que simplemente están haciendo una vida en redes sociales para compartir su mundo con sus seres queridos. Así de sencillo. Sí, bueno. Claro. Nos quedamos allí esperando a Nelson. Sí, no, es que de impacto, yo creo. No, me encantaría que podamos estirar también el espacio-tiempo y como alargar la entrevista. Pero bueno, Nelson, creo que ya estamos como llegando al límite que tratamos de ponernos en el podcast, ¿no? También por un tema de algoritmo pudiera ser, pero tratamos de ser bastante flexibles dentro de lo que nos permite como la realidad. Bueno, es un podcast largo. Yo les tengo una pregunta. Porque es importante tener también un feedback, ¿no? ¿Qué creadores de contenido venezolano ustedes compartirían? Y les gusta, además. Bueno, pues si quieres puedo empezar. Yo particularmente de creadores venezolanos sigo mucho a los comediantes. O sea, me gusta mucho, no sé, el trabajo que hacen la generación Chatén en general. Estoy empezando a descubrir creadores venezolanos. Si te soy sincero, no conozco tantos. Julio Mótola, no sé, no conozco tantos creadores venezolanos, pero yo creo que también como que como estamos en el área de la tecnología, al menos hablo por mí, como seguimos muchos creadores anglos que, o sea, obvio para el público que habla inglés, como por ejemplo, no sé, Tim Ferriss a mí me gusta mucho. Nelson también sigue otros podcasts muy interesantes. De hecho, me ha pasado podcast muy bueno y he aprendido de Nelson allí y siempre nos vamos rotando podcasts. Pero creo que la gran mayoría yo diría que son podcasts en inglés. Sí. No, por mi parte, ¿Nelson? creadores de contenido venezolanos, quizás igual, los comediantes. George Harris, por ejemplo, es un comediante, uno de los más famosos actualmente en Venezuela, pero Led Varela, sí, también esta generación Chatén, de la cual ya no sigo mucho, pero que sí recuerdo que escuchaba en La Mega, camino a la universidad, y que nosotros como venezolanos de esta generación crecimos con eh, con esos artistas y con esos generadores de contenido y quizás somos influenciados en cierta manera por ellos. Pero comparto con David que desde el punto de vista tecnológico y de desarrollos digitales, sí seguimos una tendencia más de habla inglés. Eh, y quizás por allí es que surgió la idea del podcast y de hacerlo en español, ¿no? Fue una idea que la hicimos a propósito, aun cuando hablamos inglés de forma fluida y consumimos contenido en inglés, quisimos hacerla en español para aterrizarla incluso más a la audiencia de habla hispana, de España y América Latina, que quizás no tiene esa facilidad de consumir tanto contenido en inglés, en buena parte, ¿no? Y además tuvimos esta intención de hacer contenido largo, de larga duración, inspirados en estos creadores de contenido como pueden ser Joe Rogan, como pueden ser Lex Fridman, como pueden ser otros creadores sobre todo en el área del podcast, que quieren tener conversaciones distendidas e ir al fondo de las ideas y de la persona con la cual están hablando, ¿no? No quedarnos quizás en esa imagen o en ese estereotipo de los 5 o 10 minutos sensacionalistas que a veces predominan incluso en los medios de comunicación tradicionales, por las limitaciones de esos medios de comunicación, lo que tú justamente dijiste, toda la inversión que hay en cada minuto de contenido. Mientras que cuando hablamos de plataformas digitales y de podcast, esto se ha democratizado muchísimo más, ¿no? Ha permitido generación de contenido de larga duración a un costo ínfimo. Y que yo creo que es un contrapeso a ese consumo de contenido inmediato a veces en Twitter y en Instagram, que no es tu caso,
pero que hay algunas personas que solo se quedan con la idea corta, ¿no? O con la imagen y una pantalla muy superficial y no van al fondo quizás de lo que representa, lo que hace una persona, lo que hace un artista, lo que hace un desarrollador de contenido. Al menos así lo veo yo. Bueno, fíjense de lo interesante que acaban de exponer, de acuerdo a la pregunta que le hice, porque si bien es cierto que a veces una persona entra a una red social, sigue a un creador de contenido, ve lo que compartió el creador de contenido y tiene la decisión de decir, ¿me gustó? No me gustó. Y nada más se quedan con lo que esa publicación que hizo el creador de contenido. En Latinoamérica, es verdad, tenemos un retraso en tecnología, pero muchísimo, pero muchísimo años. Eso significa que otros países nos llevan la ventaja y el mundo del social media en Finlandia o en Europa, en varios países de Europa, Estados Unidos, es completamente distinto al mundo social media en Latinoamérica. En Latinoamérica yo he visto analfabetismo, he visto que el mundo, a pesar de que está avanzando, hay un retroceso en cuanto a las comunidades que consumen contenido. Y es ahí donde, porque quizás a lo mejor no tienen una referencia actual de creadores de contenido por esa misma sencilla razón de que quizás no hay una figura que comparta esto y que lo lleve a un nivel de trascendencia que tú digas, wow, o sea, está haciendo las cosas y está haciendo ver que hay un mundo más allá de cuatro paredes. No, y es interesante porque fíjate que cuando no hay contexto sobre temas que requieren contexto, imagínate, no tocamos el punto del metaverso porque sabíamos que nos iba a abrir unos 40 minutos adicionales, ¿no? Y hay un montón de cosas que me quedo con las ganas de preguntarte acá, pero ojalá podamos hacer algún tipo de entrevista, colaboración más adelante para seguir desarrollando. Pero claro, cuando nos quedamos en lo corto, en lo rápido, en el formato flash de impacto, nuestra respuesta es el sobresalto, ¿no? Es como la emoción que me causa y muchas veces entonces se pierde la racionalidad, la reflexión y vamos construyendo una realidad sobre bases muy endebles. Entonces yo creo que quizás como nuestra misión como podcast o como proyecto de divulgación es como traer un poquito de calma a debates que son trascendentales para el diseño de estas nuevas sociedades y hacerlo a nuestra manera. Que el algoritmo nos va a beneficiar, no, realmente como dices tú, y creo que abrazo más ese consejo, queda como un poco secundario, ¿no? O sea, realmente yo creo que a largo plazo sí, a largo plazo como que las grandes mayorías se van a dar cuenta que hace falta como volver un poquito al espacio de calma, al espacio de escuchar diferentes puntos de vista, y eso requiere tiempo. O sea, tú no te hiciste, Julio, de la noche a la mañana. Me consta, o sea, me consta tu desarrollo, me consta el desarrollo de Nelson también, mi desarrollo propio ha tomado tiempo. Entonces yo creo que si el medio de comunicación es un reflejo de las sociedades y los nuevos formatos son un reflejo de hacia dónde vamos, yo creo que tenemos que reflejarlo y esto es un intento de inspirar, ¿no? A que otros creadores también se atrevan a romper esos moldes de lo rápido, de lo inmediato, que se ha hecho como que la norma, y a explorar otras maneras de comunicar. Sí, yo concuerdo contigo, David. Cierre, señor cerrador. Sí, creo que llevamos ya media hora queriendo cerrar el podcast, pero es que yo personalmente también he disfrutado muchísimo esta conversación y creo que ha fluido de forma muy amena. Salud, ya se me acabó el ron. Estaba tomando ron y ya se me acabó. No pude hacer refill. Pero sí, ahora sí, para cerrar, la tercera es la vencida. Julio, nosotros tenemos una comunidad muy chiquita aún, pero igual queremos que las personas que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Sí, en todas las redes, en todas las plataformas y en las que todavía no se han creado, yo siempre voy a estar con el mismo usuario. @Julio Mótola, G-U-L-I-O, Mótola con doble T.
un nombre bastante Italiano. particular. Ma è italiano, ma che dice, Motolla? Tú sabes que Nelson habla italiano perfecto. Sí, yo sé que yo, para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, yo solo les voy a decir que se permitan y se autodescubran en este sinfín de oportunidades, porque las redes sociales es un submundo que te pueden hacer crecer de la noche a la mañana, es verdad, pero depende de ti, de lo que quieras construir. Si es una fama efímera, como la frase One Hit Wonder, o si tal vez lo que quieras es construir una carrera exitosa, permanente, que te genere frutos, que te genere a lo mejor la oportunidad de crear compañías en físico para seguir inspirando a las demás personas. No nos vamos a quedar con creadores de contenido que solamente se dedican a la música, al baile, a la actuación o a la escritura. Vamos a ir más allá, a los que se dedican a la ingeniería y necesitan conectar con otras personas en otras partes del mundo para afianzar un proyecto, o al médico que necesita atender a un paciente en algún barrio y las redes sociales es el único canal de comunicación instantáneo para poder hacer esa conexión. Así que no se queden nada más con lo que vean, más bien permítanse ir un poco más allá. A veces hay que ver lo que está más allá de la palma de nuestras manos para poder entender y poder así comprender que no es fácil ponerse en los zapatos de otras personas, pero cuando uno entiende que sí podemos ir más allá, se nos hace fácil poder entender y comprender a los demás. Y así sí se hace fácil hacer cualquier tipo de contenido y quizás identificar los temas. Pues muchachos, agradecidos con ustedes. Sí, hay muchas cosas que las redes sociales te permiten hablar, pero siento que esta ha sido una para poder entender o romper paradigmas con el tema de las etiquetas de influencer, youtuber, tiktoker, porque siento que las mismas personas no se han dado la oportunidad de educarse, de ir un poquito más allá y de saber que en el mismo país hay muchas personas que también están echándole un camión, como dicen acá, para quizás hacerse notar, pero hacerse notar no con la intención, y escuchen bien, no con la intención de crear una fama, no, con la intención de hacer fama porque es importante generar esa comunidad para poder introducir lo que tú realmente estás anhelando hacer desde hace mucho tiempo. Y ahí es donde está la diferencia del que lo hace por nada más views y likes que el que lo hace porque quiere construir, aportar y dejar un legado a lo mejor en una pequeña comunidad. Vale, Julio. Yo creo que con esa reflexión cerramos con broche de oro. Y a ti que nos escuchas, gracias por estar allí. Si nos viste en nuestro canal de YouTube y quieres apoyarnos, nos puedes dar un like, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida, allí también puedes seguirnos, darnos 5 estrellas para que los algoritmos sí nos ayuden un poquito a crecer, pero seguir siendo, con tu apoyo, seguir haciendo esto de la forma auténtica como lo queremos hacer. Y sí, con eso despedimos el episodio de hoy. Puedes leer un poco quizás en futurovers.com sobre este capítulo, pero más allá de eso, nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Gracias, Julio. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.